Bien, buenas noches. Ahora vamos a seguir con la lección y vamos a ver un tema que es por demás interesantísimo. Dice el Raf, todo está por dentro. Vamos a ver a qué se refiere el Raf cuando dice esto. Perdón. Uno de los pensamientos que inquietan a las personas que estudian la sabiduría de la Kabbalah y principalmente a los principiantes o a los alumnos nuevos es que es imposible de alcanzar la espiritualidad, que su seguimiento se asimila al de Sísifo persiguiendo a la virtuosa princesa en los libros de cuentos. Pero la espiritualidad está mucho más cerca de nosotros de lo que suponemos que está. Precisamente porque está tan próxima a nosotros, es que no la percibimos. Sí, así. Es como el polvillo sobre el cristal de las gafas, que está oculto a nuestra vista, precisamente por estar tan cerca de nuestros ojos. Así es la espiritualidad. Dice el Raf, la verdad es que los mundos espirituales están mucho más cerca de nosotros que ese polvillo. Para alcanzar la espiritualidad, refiriéndose a lo que ha dicho, no necesitamos viajar a ninguna parte. No necesitamos ir a Tel Aviv, no necesitamos hacer meditaciones y meternos en no sé qué tantos líos. La espiritualidad no necesita viajar a ninguna parte, ni siquiera caminar o extender la mano, ni tampoco hacer algún movimiento microscópico hacia el exterior. Los mundos espirituales sencillamente no se hallan fuera de nosotros, están acá adentro, como toda la estructura espiritual. Y como la espiritualidad misma, los mundos espirituales están en nuestro interior. No existe un mundo fuera de nosotros. Qué difícil es entender esto. No existe un mundo fuera de nosotros. También el mundo material es en realidad una imagen interior que se dibuja dentro de nosotros. Como lo dijimos allá en la primera parte de la primera unidad de estudio, también el mundo material es en realidad una imagen interior que se dibuja dentro de nosotros. Cada uno de los 5 mundos espirituales, estos que vimos la vez pasada, es un discernimiento interior. Y por favor dimensionen bien esto, discernimiento interior. Discernimiento interior. ¿De qué? Pues del deseo. Un estado en el cual nos encontramos, ya sea muy altos o en mayor medida, o en menor medida, de conexión correcta con el prójimo. Y por lo tanto, de conexión correcta con el otorgamiento, con el creador. Porque el creador es el sentimiento de otorgamiento. Si nos conectamos con el prójimo en vínculos de amor verdadero,
descubrimos los mundos espirituales. Por supuesto, tenemos que entender quién es el prójimo y qué son vínculos verdaderos espirituales. Eso lo tenemos que tener muy claro. Si no lo tenemos claro, vamos a materializar los conceptos y vamos a llegar a la misma. Bueno, si nos conectamos con el prójimo en vínculos de amor verdadero, descubrimos los mundos espirituales y ascendemos a los mundos que tenemos ahí ya presentes dentro. Así ya, Yetzirah, Briah, Atzilut y Adam Kadmon. Hasta el final de la corrección, que hablábamos que son el escalón 125. Y ya dijimos por qué. Si nadie descubre los mundos no existen. Si tú no ves la luna no existe. El Rab nos dice, nosotros no innovamos nada, dijo el gran cabalista del siglo XVIII, el rabino Menachem Mendel de Kosk. Todo nuestro trabajo, ya que no innovamos nada, todo nuestro trabajo únicamente consiste de iluminar lo que se esconde en el interior de la persona. No deja de pensar en el mundo exterior, deja de pensar en eso. En Kabbalah es preciso pensar en el mundo interior. Todos los niveles de corrección, de conexión corregida con el prójimo, de la más pequeña a la más grande, ya se hallan como potencial en cada uno de nosotros. Es decir, ya existe esa corrección. Nada más hay que tomarla y hacerla dinámica, hacerla vida en tu ser. Como existe ya todo lo que quieras que sea. Todo ya existe. Ya nada más se toma y se dinamiza. Es como una película. Tú tomas la fotografía o hay gente que toma la fotografía y hay gente que la dinamiza y hacen una película de eso. Pues igual tú tomas esa fotografía y en tu ser interior dinamizas y haces una película de eso. Y esa es la realidad que estás viendo. Todos los niveles de conexión corregida con el prójimo. ¿Y por qué el Rab habla del prójimo? Porque el prójimo es el concepto que te va a ayudar a generar, a fortalecer, a crear y a conseguir tu deseo de otorgar. Por eso habla del prójimo. Por eso es tan importante el prójimo en nuestra realidad, para empezar a saber otorgar. Bueno, todos los niveles de conexión corregida con el prójimo, de la más pequeña a la más grande, ya se hallan en potencial o como potencial en cada uno de nosotros, como les decía esto de la película. Solo esperan ser revelados. Es como un niño, dice el Raf, que de acuerdo a su desarrollo descubre las capacidades ocultas en su interior. Sentarse, caminar, hablar.
Y así es como la persona también se desarrolla en la espiritualidad. Descubre en cada etapa de su desarrollo lazos más estrechos de otorgamiento entre él y su prójimo. Y en consecuencia, sube los escalones espirituales. En consecuencia, va, digámoslo coloquialmente, va saltando hacia mundos más superiores espirituales. Salta de Asilla a Yetzira, de Yetzira a Bria, de Bria a Atzilut, etcétera, etcétera. Los cabalistas nos escriben que todos ya nos hallamos en un estado corregido. Es decir, allí afuera, lo que pudiéramos conseguir de afuera o lo que nos llega de allá arriba, es la posibilidad de tener la película ya y tú la vas a ir animando, pero ya todo está presente, pasado y futuro, ya ahí lo tienes. Ya nada más es cuestión de que en base a tu deseo puedas penetrar en tu interior y dinamizar esos eventos que te dejan una experiencia o una sensación. Esa sensación es la que tenemos que saber qué es, la sensación de la corrección, la sensación de que tu deseo egoísta está siendo nulificado, la sensación de que tienes el deseo de otorgar al prójimo. Bueno, los cabalistas nos escriben que todos nos hallamos ya en un estado corregido. Solo nos resta descubrirlo, es decir, meternos a nosotros mismos correctamente. Nos resulta muy difícil comprender esto, pero el Creador no es preso de las cadenas del tiempo, no es preso de las cadenas de lo que llamamos o sentimos como movimiento o como espacio y lugar. No hay límite en el Creador, no hay límite en la fuerza del otorgamiento. Todo lo que exige el plan de la creación es beneficiar a los creados. Y esta es la forma más fuerte de beneficiar a los creados. En el mismo instante que surgió el plan de beneficiar a los creados, también en ese mismo instante ya se concretó. Ahí está. Nada más que nosotros tenemos que hacer la edición y dinamizarlo correctamente. Nosotros ya nos hallamos en el estado corregido, pero se nos ha ocultado para que podamos descubrirlo en todo su poder y su magnificencia, es decir, para que lo podamos descubrir voluntariamente y expandamos la conciencia a voluntad. Los cabalistas resumen todas las fases del desarrollo de la creación en tres etapas principales. Etapa A, el plan de la creación. Etapa B, corrección de la creación. Y etapa C, final de la corrección, la meta de la creación. Como lo dice en el gráfico número 7. En el final de la corrección estamos todos conectados unos a otros con vínculos de amor y otorgamiento. Ya está eso. Ya solamente tenemos que hacerlo nuestro.
revivirlo en tu interior. Y en un solo deseo común, que al unirse juntos brilla la luz del otorgamiento, la luz del Creador, porque ese es la característica, el otorgamiento. Pero no es el otorgamiento nada más de dar, hay toda una profundidad enorme en el otorgamiento, que es lo que te va a dar la apertura de la conciencia, con el trabajo que comienza con el trabajo de la corrección. Y para que podamos alcanzar, dice el Rab, este estado en toda su integridad, este se oculta de nosotros. Y nosotros debemos descubrirlo dentro de lo que vamos a llamar ocultamiento, en lo que se llama la corrección de la creación. Y aquí tenemos el gráfico número 7. Estado 1, estado 2 y estado 3. El pensamiento de la creación, la corrección que tenemos que tener y el final de la corrección. Perdón. El cabalista Baruch Shalom Halevi Ashdaq, el Rabash, que fue hijo primogénito del Bala Sulam, hace una bonita descripción sobre este tema. Imagínese, dice el Rabash, que un tío rico de América deposita en el banco $1,000,000 a tu nombre, pero pidió que no se les revelasen esta importante noticia hasta que se den las condiciones adecuadas para recibir esa información. Ustedes viven sus vidas sin saber nada sobre el dinero. Y entonces, un buen día llaman desde el banco y les informan sobre los fondos ocultos. El dinero estaba allí todo el tiempo. Lo único que cambió fue el conocimiento, la sensación, como el dinero salvando las diferencias, también el final de la corrección ya está. Nosotros ya estamos allí, solo que no lo sabemos. Debemos descubrirlo. El descubrimiento de nuestro estado corregido se realiza gradualmente, ascendiendo de mundo en mundo. Ya lo vimos, ascendiendo de mundo en mundo, así ya, Yetzirah, Bria, Atzilut. Desde este mundo, desde nuestro mundo material, hasta el mundo de Adam Katmon. El ascenso por la escalera espiritual, dice el Rab, se realiza por medio de la corrección del deseo de recibir, del uso con la intención con el fin de recibir, al uso con la intención con el fin de otorgar. La corrección del deseo, adquirimos una vasija o, como lo dicen los hebreos, un cli adecuado para que ahí baje la recepción de la luz. Esa luz que nos va a corregir, que nos da placer. Una y otra vez corregimos otra parte del deseo de recibir, hasta que todo el deseo esté corregido. Y por supuesto ilumine en él todo el placer que el Creador
le destinó al creado en el plan de la creación. La corrección de la intención de recepción a otorgamiento se realiza atrayendo la luz que reforma durante el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, como lo estamos haciendo ahorita. Se están descubriendo nuevas cosas y esto te está causando una especie de curiosidad o de bienestar o de sabiduría. Esto es la luz que te está reformando. Pero ya lo ampliaremos, dice el Rab, más adelante. Muy bien. En resumen, dice el Rab, con el fin de desarrollar en nosotros un deseo independiente grande y cualitativo, tanto como sea posible, el Creador se oculta detrás de los 5 mundos espirituales. Para corregir la intención de con el fin de recibir a con el fin de otorgar, mediante la luz que reforma, ya lo dijimos, nosotros subimos de regreso a los peldaños espirituales. ¿Por qué dice de regreso? Porque cuando llegamos a este mundo, bajamos exactamente por todos esos mundos hasta llegar al mundo material. Entonces, en nuestro proceso de corrección, vamos a viajar de nuestro mundo hacia arriba, hacia los procesos del placer espiritual, a través de los peldaños espirituales, que es la subida gradual a los mundos que ya ustedes conocen. Bien, nuevamente el Rab nos pone a prueba en el discernimiento de lo que acabamos de leer. ¿Dónde se encuentran los mundos espirituales? Dice el Rab. ¿Y cómo asciende el individuo por sus peldaños de esos mundos espirituales? Esto, disciérnelo, piénsalo, reflexiónalo. Resumen de la lección. Principales puntos. Punto número 1. La luz crea el deseo de recibir en un proceso de 4 etapas denominado las 4 fases de la luz directa. No se les olvide. La fase número 2, la fase 4 de las 4 fases de la luz directa es el deseo de recibir que se ha creado finalmente. Y todas las fases anteriores a la misma son solamente discernimientos de la luz que va creando gradualmente en 4 fases el dichoso deseo de recibir. Así que llegando a la fase 4, ya el deseo de recibir es como tal un deseo de recibir independiente y muy fuerte. Número 3. Para permitir al creado tener un deseo independiente, el creador aleja de sí el deseo de recibir a través de los 5 mundos espirituales, es decir, a través de Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya, hasta este mundo, lugar en el que el creador está totalmente oculto de nosotros. Ya vimos por qué la ocultación es importante. Número 4. Todos los mundos espirituales se encuentran dentro de la persona. Los mundos espirituales son revelados ante nosotros
mediante la corrección del deseo de recibir con la intención, con el fin de otorgar. En la corrección del deseo, paso tras paso, ascendemos por la escalera de los mundos espirituales hasta la corrección final. En esta lección vimos términos importantes. Por ejemplo, número 1, luz. La luz es el deseo de otorgar. Punto. El cli o la vasija es el deseo de recibir. Las 4 fases de luz directa es el proceso en que va a tomarse la luz para crear un cli. Malhut es el deseo de recibir que fue creado en las 4 fases de luz directa. No se les olvide esto. Bueno, respuestas a preguntas inquietantes que tuvo el Rab al respecto de esto. Pregunta: resume brevemente las 5 etapas de la creación del deseo de recibir. Respuesta: la fase de Shoresh, que es el deseo del creador de otorgar a los creados. La fase 1, que se va formando el deseo de recibir. La fase 2, que se va formando el cli deseando otorgar. La fase 3, deseo de recibir con el fin de otorgar. Y la fase 4, el deseo de disfrutar de la posición del creador. Siguiente. Pregunta. Detalla la estructura de los mundos espirituales y explica la causa de la salida de los mundos. Respuesta. Por supuesto, esto lo vamos a ver muy profundamente, pero más adelante. El mundo más superior es el de Adam Kadmon. Le sigue el mundo de Atzilut. Luego siguen los mundos de Briah, Yetzirah y Asiyah. Debajo del mundo de Asiyah se encuentra este mundo. La causa de la salida de los mundos es la necesidad de ocultar el otorgamiento al creado o el creador al creado. Los 5 mundos espirituales son, de hecho, niveles de ocultamiento que se van incrementando del creador hacia el creado, del otorgamiento hacia el deseo de recibir, para que no suene tan religioso. Pregunta: ¿dónde se encuentran los mundos espirituales y cómo asciende la persona por sus peldaños? Todos los mundos espirituales se encuentran dentro de la persona. Estos mundos son distintos niveles del deseo corregido con la intención, con el fin de otorgar. En la corrección del deseo, paso tras paso, subimos por la escalera de los mundos espirituales. Y ya veremos con calma el dinamismo y lo que tenemos que ir haciendo al respecto de la corrección de nuestros deseos egoístas y cambiarlos a con el fin de otorgar. Lo vamos a ver allá adelante. Bueno, por lo pronto vamos a dejarle aquí y vamos a trabajar sobre la lección de número 2 de esta sección, que se llama Las almas en los mundos. ¿En dónde estamos parados nosotros
¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué se llaman almas de los mundos y no hombres de los mundos? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente grabación. Por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos a la siguiente. Buenas noches.